Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos. A continuación les vamos a presentar el proceso de lixiviación del cobre. El equipo está conformado por María Nancy Álvarez Pino, Valentina Tello de la Torre y su servidora Lilia del Carmen Slack Delgado. Generalidades del cobre. Bueno, pues para comenzar, veamos qué es el cobre. El cobre es un metal de transición, brillante y rojo. Es muy abundante en la naturaleza y su principal característica es que es uno de los mejores conductores de la electricidad conocidos y uno de los más utilizados. Y bueno, algunas de sus características más importantes son su alta maleabilidad, su ductilidad, su precio económico y su resistencia alta a la corrosión y oxidación. Gracias a esto, se tiene un elemento mucho más idóneo para la fabricación de diversas cosas, como lo son herramientas, envases, monedas, piezas eléctricas y electrónicas y muchos otros usos industriales. Cabe recalcar que también es 100% reciclable, ya que siempre se puede recuperar y reutilizar, incluso el que se encuentra aleado. Los principales minerales de cobre. Bueno, pues existen dos grupos que contienen este metal y de los cuales podemos extraer el cobre de diferentes maneras. Estos grupos de minerales son los sulfuros y los óxidos. Los sulfuros son los minerales que están presentes en donde se encuentra el magma con la corteza, y estos minerales están formados por diferentes combinaciones de cobre, de azufre y de hierro. Estos minerales son de aspecto metálico gracias a estos elementos que contienen. Luego tenemos los óxidos, los cuales se encuentran en la superficie de los yacimientos o cerca de esta misma, y contienen óxidos de cobre, los cuales tienen un color azul o verde. Los minerales oxidados se han formado por la interacción del oxígeno y con otros agentes. Por lo tanto, los óxidos son los minerales más abundantes cerca de la superficie. Sin embargo, se consideran minerales de baja ley. Que sean minerales de baja ley requiere que se extraiga y se procese más mineral. Sin embargo, este proceso es menos costoso. Los óxidos se recuperan vía hidrometalúrgica. Los sulfuros son minerales menos abundantes en la corteza, pero contienen mayores cantidades de cobre, lo que de igual manera hace que los costos de procesamiento sean más altos que los de los óxidos. Su recuperación se hace vía pirometalúrgica. Como podemos ver en esta diapositiva, se presentan diferentes imágenes de los diferentes sulfuros que contienen al cobre, como la calcopirita, la calcosita, la cobelita, etc. Podemos observar que tienen un brillo metálico característico y una estructura definida y parecida entre sí. Entre algunos sulfuros tenemos la calcopirita, la calcosita y la bornita, que como podemos ver tienen una estructura y unos colores bastante característicos y específicos que les dan sus propiedades para cada uno. Y luego en los óxidos tenemos la malaquita y el azurito, entre otros. Como podemos ver, tienen colores y estructuras definidas y muy parecidas entre sí. Obtención del cobre. El primer paso del proceso de obtención del cobre es la exploración. En esta primera etapa del proceso se deben de reconocer las principales características del yacimiento, el tipo de mineral y la ley que posee este mineral.
Con esta información, la cual es muy importante, se puede diseñar una futura explotación, ya que podemos estimar el comportamiento del medio en el que se va a trabajar, así como el posible rendimiento económico del mineral. La siguiente etapa es la extracción y, tal como su nombre lo indica, es el procedimiento mediante el cual se extrae el cobre de la tierra. Se lleva a cabo en 4 pasos, los cuales son perforación, tronaduras, carguillo y transporte. Este proceso consiste en hacer hendiduras en la tierra en las que más adelante se pondrán explosivos, que son detonados a control remoto para fragmentar el mineral rocoso. Mediante palas y equipos de gran tonelaje se cargan los camiones que llevarán el material recolectado a su lugar de destino para seguir con el proceso productivo. Como mencionó anteriormente mi compañera María, el cobre se encuentra presente en sulfuros y en óxidos, por lo que el proceso se realiza de diferentes maneras. En los sulfuros, las etapas que siguen después del chancado son molienda, flotación, fundición y electrorefinación. Es un proceso pirometalúrgico. El material se lleva chancado, donde el principal objetivo es disminuir el tamaño de los fragmentos de roca a un diámetro de 1/2 de pulgada, que equivale a 1.27 centímetros aproximadamente. Se realiza mediante equipos eléctricos de grandes dimensiones que van demoliendo las rocas hasta lograr el tamaño deseado. El material extraído pasa por 3 niveles, los cuales dejan la roca en 8, 3 y 1/2 de pulgada. En cambio, con los óxidos siguen solo 2 etapas después del chancado, que son la exhibición y electrofundición. Es un proceso hidrometalúrgico. Y bueno, la diferencia principal es que aquí, como ya escucharon y vieron, son solo 2 etapas, por lo que es menos costoso, más rápido y emite menos contaminación en la atmósfera. Bueno, ahora bien, se les hablará acerca de la extracción hidrometalúrgica. Bueno, los métodos hidrometalúrgicos tienen varias ventajas de adaptabilidad específica y alta selectividad. Son particularmente adecuados para el procesamiento de minerales de cobre, de óxido, sulfuro oxidados o combinados con bajo contenido de cobre, materiales de descarga, residuos o productos intermedios. Actualmente, el 15% del cobre mundial primario se produce por extracción hidrometalúrgica. Los principales productos son electrodos de cobre puro y cemento crudo de cobre. La extracción hidrometalúrgica se lleva a cabo por medio de lixiviación. A continuación se les expondrá el tema de lixiviación in situ. Bueno, la lixiviación in situ es un proceso hidrometalúrgico en el que el cobre se extrae por disolución química en ácido sulfúrico. Este método es adecuado para cuerpos de mineral de cobre de baja ley
para los cuales las operaciones mineras habituales serían poco económicas, asimismo como para la lixiviación de minerales remanentes en minas abandonadas. En algunos casos, el cuerpo mineral debe romperse antes de la lixiviación, esto gracias a explosivos, con el fin de aumentar el área superficial para la reacción química. Condiciones necesarias para la lixiviación. Bueno, una de ellas es disponer de amplias superficies de terreno, relativamente llanas con menos de 10% de pendiente. La siguiente sería calcular los flujos de aporte y evaporación para mantener un balance equilibrado de líquidos efluentes. Como tercer punto, disponer de represas de líquidos intermedios y finales. Como cuarto punto, considerar un margen de sobrecapacidad del sistema para absorber situaciones de exceso por tormentas de lluvias en el área de explotación o explotada. Una condición más necesaria para la lixiviación está fundamentada en la capacidad y flexibilidad para admitir grandes variaciones de leyes de mineral y tiempos de lixiviación. Por otra parte, tendríamos que utilizar láminas impermeables sencillas para evitar pérdidas por infiltración y la contaminación del subsuelo. Asimismo, se tendría que realizar un estudio geomecánico del material depositado para alcanzar la máxima altura posible y evitar el derrumbe de la pila. Por otra parte, se tiene que preparar el material para llevarlo al tamaño adecuado, de manera de lograr una permeabilidad mínima suficiente que libere el mineral en la superficie y percole adecuadamente. Y por último paso, sería organizar un conjunto de pilas de manera de ordenar el flujo de líquidos en forma seriada para lograr un enriquecimiento progresivo de la solución al pasar de una pila a otra. Para elegir el agente de lixiviación que se va a utilizar para el proceso del cobre, es muy importante tomar en cuenta ciertas variables que pueden afectar el proceso y que van de la mano con el mineral. Estos puntos a tomar en cuenta son el costo, la disponibilidad, la estabilidad química, la selectividad y el grado de generación de soluciones ricas en mineral. Esto es muy importante para que nuestro proceso sea más económico, más costeable y más fácil de trabajar, que nos ahorre etapas, tiempo y que pueda ser
más óptimo y con una calidad mejor. Entonces tenemos en esta siguiente tabla 3 tipos de agentes lixiviantes para el proceso del cobre. Están divididas en ácidos inorgánicos, en bases y en agentes complejantes. En los ácidos inorgánicos tenemos el ácido sulfúrico, el ácido clorhídrico y el ácido nítrico. Como base podemos usar el hidróxido de amonio. Y algunos ejemplos de los agentes complejantes podría ser el amoníaco, las sales de amonio, los cianuros, los cloruros y los carbonatos. Es muy importante llevar a cabo un estudio previo antes de pasar al proceso de lixiviación del cobre y de cualquier otro mineral, para que podamos elegir el lixiviante adecuado. Se deben de tomar algunas variables en cuenta y para esto se hace una investigación antes para poder determinar qué tipo de mineral estamos trabajando y ciertas condiciones. Entonces, algunas de las cosas que se deben de tomar en cuenta son la composición mineralógica del material, el tipo de ganga, los tamaños de los granos y la diseminación de estos, el contenido de azufre, de carbonato, cloruros u otros constituyentes que pueda presentar el mineral. Entonces, como les decía, es muy importante tener en cuenta todas estas cosas antes para poder elegir el lixiviante adecuado para el proceso y para el mineral, y así poder tener un buen resultado y también poder predecir cómo se va a comportar el lixiviante en nuestro proceso. Y bueno, el lixiviante que en el proceso de lixiviación del cobre se emplea más y es el más costeable es el ácido sulfúrico. Por lo tanto, la reacción que se va a llevar a cabo va a ser la que ven en esta diapositiva, en donde tenemos el óxido de cobre más el ácido sulfúrico, lo que nos produce sulfato de cobre y agua. Siguiendo el proceso hidrometalúrgico con los óxidos, después del chancado sigue la lixiviación, que consiste en recuperar los metales presentes en la roca mineralizada mediante la aplicación de una mezcla de agua y ácido sulfúrico. Para que el proceso de lixiviación se lleve a cabo con éxito, se deben de cumplir ciertas cosas y ciertos requerimientos deben de tomarse en cuenta, como siendo el primero el asegurar la permeabilidad de la masa que se está tratando. Esto quiere decir que tenemos que asegurarnos que el agente lixiviante pase por toda la masa que se está trabajando y cubra todo el material, para que así se pueda aprovechar al máximo el lixiviante y tener un proceso óptimo. Después tenemos ciertas etapas o pasos que se deben de cumplir, empezando por la localización de los minerales a disolver, después determinar el volumen del material y la distribución de los tamaños con los cuales se va a trabajar, determinar el área expuesta y la superficie específica, determinar también el tamaño de partículas y la porosidad de estas. También debemos de tomar en cuenta la presión capilar y la rugosidad o aspereza de las superficies del mineral. Aquí tenemos las 4 reacciones químicas que se producen en el proceso de lixiviación del cobre. Empezando con la lixiviación en agua. En esta, la reacción que se produce es el sulfato de cobre, produciendo cobre y el ion de sulfato. Luego, en la lixiviación ácida, la reacción es óxido de cobre más hidrógeno, que produce cobre más agua.
Para la lixiviación ácida oxidante, tenemos el sulfuro de cobre más oxígeno más hidrógeno que produce cobre, agua y monóxido de azufre. Y después tenemos la lixiviación ácida oxidante acomplejante, en donde la calcopirita trabaja con cloruro de cobre 2 y nos produce cloruro de cobre más cloruro de hierro más monóxido de carbono. Este mecanismo de aspersión rocía la mezcla de agua y ácido sulfúrico, que es la solución que se encarga de disolver el cobre contenido en los minerales. Y de esta manera se forma una emulsión de sulfato de cobre. Una vez en el lugar de destino, el material se deposita y distribuye ordenadamente, formando un montículo continuo de 6 a 8 metros de altura, que se denomina pila de lixiviación. Encima de este se instala un sistema de riego por goteo y aspersores que cubren toda el área. La lixiviación como tal se inicia en el riego por aspersión o goteo. Los distintos sistemas de irrigación, de aplicación de la solución, velocidades y efecto de la operación de lixiviación en vertederos se puede aplicar al sistema de lixiviación en pilas, que es el que estamos explicando en esta presentación, donde existe una mayor control de operación con los que se obtienen mejores resultados. Sin embargo, el resultado exitoso es fundamental cuidar la distribución de la solución lixiviante a la mayor área que sea posible, mediante un sistema de aspersión y con la velocidad de aplicación conveniente según la adaptación de la pila. Es importante que los aspersores estén bien colocados, ya que, por ejemplo, si existen dos aspersores que están con una pequeña distancia, puede ser que una porción contenga demasiada solución lixiviante y los costados queden secos, por decirlo de alguna manera. Entonces la lixiviación no sería pareja y la eficiencia no sería buena o óptima para la empresa. Posteriormente, continuando con la descripción del procedimiento, el material chancado se lleva en correas transportadoras hacia el lugar en el que será ubicado en pilas. Ya en este trayecto, las rocas mineralizadas se rocían con una solución de agua y ácido sulfúrico. Esto para comenzar rápidamente con la lixiviación. A este procedimiento particularmente se le conoce como curado. Ahora bien, ¿cómo se recolecta el cobre? Bueno, a los costados de cada pila hay canaletas que recuperan las soluciones resultantes del riego, divididas en dos secciones. Una de ellas es destinada a los líquidos de bajo contenido en cobre y otra para los que tienen mayor concentración del mineral. Estas emulsiones recogidas se llevan primero a piscinas desarenadoras para ser clarificadas y luego a diferentes piletas según la calidad de la solución. El riego o lixiviación dura entre 45 a 65 días. Esto para intentar diluir la cantidad máxima de cobre. El material restante o ripio se transporta a botaderos donde se podría iniciar un segundo proceso de lixiviación, esto con la intención de extraer más metal. ¿Qué se obtiene con la lixiviación? Bueno, se consiguen soluciones de sulfato de cobre con una concentración de metal rojo de hasta 9 gramos por litro. En algunas operaciones de lixiviación en montones de materiales oxidados, o mejor conocidos como pila, es posible alcanzar rendimientos del 80 al 85%, pudiendo aumentar si el material se muele a un tamaño más adecuado, aglomera y activa antes de lixiviarlo. Es por esto que la parte del chancado es importante, ya que si, por ejemplo, el mineral queda de un tamaño muy grande, va a ser muy difícil lixiviarlo, ya que se va a necesitar más agente lixiviante y va a ser más costoso para la empresa, además de que va a requerir más tiempo. Bueno, también es posible conseguir una recuperación del 75 al 80% en 150 días aproximadamente. Esto de minerales de alta ley, como lo son la calcosita, que de la misma manera se aglomera y activa antes de lixiviarlo. A continuación, se lleva a cabo el proceso de extracción por solvente, en donde finalmente
Estos líquidos se limpian para remover los restos sólidos que podrían haber sido arrastrados y se llevan a una próxima etapa de purificación llamada extracción por solvente. El objetivo de esta fase es liberar de impurezas al sulfato de cobre para que pase de una concentración de 9 a 45 gramos por litro, mediante la aplicación de un compuesto de parafina y resina orgánica que captura los iones de cobre de forma selectiva. La solución resultante es la que será llevada a cabo posteriormente a la etapa de electroobtención. El proceso de extracción con solvente comprende 2 pasos: extracción selectiva de cobre de una solución acuosa de lixiviación en una fase orgánica y la reextracción o separación del cobre en ácido sulfúrico diluido para dar una solución adecuada para la electrodeposición o electroobtención. La selectividad mejorada de los reactivos recientemente desarrollados ha aumentado la importancia de la extracción con solventes y se realiza mediante la extracción, que es un proceso visto en procesos de separación 3. En esta etapa o en este proceso básicamente se busca dejar un electrolito para la electroobtención rico en cobre. Finalmente, se llega a la etapa de electroobtención. Tal como su nombre lo indica, tiene como objetivo obtener cátodos de cobre de 99.99% de pureza mediante el uso de energía eléctrica. Cabe resaltar 4 puntos importantes del proceso. 1. La solución electrolítica PLC, la cual es una solución rica en lixiviado, se traslada a las denominadas celdas electrolíticas. 2. En estas celdas se disponen en su interior ánodos positivos, por donde entra la corriente eléctrica, y cátodos negativos, por donde sale la corriente eléctrica. Posteriormente, en la celda se hace circular una corriente eléctrica de muy baja intensidad entre el ánodo, que es un polo positivo, y el cátodo, un polo negativo. Finalmente, mediante la electrólisis, los iones de cobre, cationes, presentes en la solución de sulfato de cobre son atraídos por la carga negativa del cátodo y se depositan en él. En este diagrama podemos ver a grandes rasgos cómo funciona la lixiviación en pilas. Después de la extracción y chancado obligatorio, se tiene la opción de aglomerar el mineral para garantizar una buena permeabilidad y mejorar el rendimiento de la operación. Se aplica la solución lixiviante, en este caso ácido sulfúrico, al montículo con minerales de cobre. La solución rica se denomina PLS y fluye por canaletas a los laterales de la pila para almacenarse en una piscina o estanque. Posteriormente se realiza el proceso electrolítico y la solución agotada, libre de cobre, se recircula al sistema. Posteriormente, tras 7 días de este ciclo, en el que el cobre se traslada a los cátodos por efecto de la electricidad, comienza la tan esperada cosecha, en la que se obtienen cátodos de metal rojo de 99.99% de pureza. Finalmente, presentamos la bibliografía empleada en esta presentación, dando por terminada la misma. Esperamos y nuestra presentación sea de su total agrado. Gracias.